Soy el doctor Linares. Les voy a hablar del síndrome del intestino irritable. Como si usted estuviese, querido paciente, ahora mismo delante de mis ojos, en un vis a vis. Probablemente lo que le cuente no es rigurosamente científico, porque lo que pretendo es que usted me entienda más que realizar una rigurosa disertación científica. Si lo que le digo no le llega o no lo comprende, no serviría para nada. Y tengo que simplificar para que lo entienda algo que es extremadamente complejo. Usted se pregunta cómo es posible que pueda llevar tantos años, tanto tiempo, con ese dolor, con esos dolores tan fuertes en su abdomen, a veces con una distensión molestísima que va aumentando a lo largo del día, otras veces una diarrea que le impide salir de casa, mientras que otros días no va al baño, sin que encontremos nada. Todos le hemos realizado todas las exploraciones complementarias, algunas probablemente incluso porque usted nos las ha sugerido y no se quedaba tranquila si no se las realizábamos, y todo eso para llevarle a la convicción de que probablemente no estemos equivocados, no haya ningún problema grave que se nos escape, y lo que realmente padece es una enfermedad muy común, benigna, pero que altera mucho la calidad de vida, que es el síndrome del intestino irritable. Mire, en el aparato digestivo existen múltiples sustancias químicas que se denominan neurotransmisores y que actúan en el músculo del intestino y son los responsables de esos síntomas. Realmente disparan un sistema de alarma sin que haya una situación de peligro. Eso tiene su razón de ser. Eso está pensado para nuestra supervivencia. Sin duda ha oído hablar muchas veces de la lepra, una enfermedad a la que hace tanta referencia el Nuevo Testamento, porque era muy común en aquel entonces, pero sigue existiendo. Y una de sus características es que no había sensibilidad en los dedos de las manos y los pies. ¿Y qué ocurría? Pues que los pacientes acababan quedándose sin dedos, porque al no experimentar dolor ni ninguna sensibilidad, perdían los mecanismos de protección. Por tanto, en nuestro cerebro tiene que haber sensores de lo que ocurre en nuestro aparato digestivo, pero una de las características que ocurre en el intestino irritable es que, de alguna forma, esos sensores están alterados. ¿Por qué están alterados? No lo conocemos muy bien. Existen factores genéticos indudables. Probablemente también influye la microbiota, que es el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, porque se ha visto que, sobre todo en los pacientes con predominio de la diarrea, la microbiota está alterada. Pero algo que influye, sobre todo en los pacientes como usted, en los que hemos intentado ya todos los recursos de la medicina, es la importancia que tiene el cerebro, y concretamente una estructura que se llama hipotálamo, como respuesta a nuestras emociones, a nuestras situaciones de estrés, a nuestras tristezas, a nuestras alegrías. El hipotálamo libera unas sustancias e estimula unas neuronas que están en íntima comunicación
con el aparato digestivo. O sea que tienen una relación muy directa. Mire, les voy a poner un par de ejemplos que a mí siempre me ha sorprendido de la interacción que puede haber en el mundo animal entre un mecanismo de estrés y cómo desde el cerebro puede influir de una forma determinante en otra parte del organismo. Uno de sus ejemplos es la estrella de mar, que cuando se siente amenazada, es por tanto una situación de estrés como la que vivimos los seres humanos a menudo, se desprende de un brazo y eso le ayuda a sobrevivir. Lo mismo pasa cuando una lagartija se sienta amenazada, en este caso se desprende de la cola, y son formas extremas de cómo el cerebro, en situaciones de peligro, es capaz de enviar señales al resto del organismo, produciendo un cambio con el que pretende conservar la vida. En el ser humano es bien conocida la diarrea e incluso la incontinencia que ocurre en situaciones de miedo extremo. Seguramente si ha leído El Quijote, hay un capítulo muy interesante y divertido en donde a Sancho le ocurre este problema. Con esto quiero decirle que existe lo que ocurre en nuestro cerebro, no se queda ahí, no solo puede producir angustia y depresión, sino que influye de una forma determinante en nuestro aparato digestivo, en nuestros músculos, en el corazón, en fin, en todo el organismo. Y eso usted y muchos pacientes no lo comprenden porque no pueden entender que algo que les está pasando en su abdomen tenga que ver con nada que realmente ocurre en el cerebro. Pues lo primero que intentamos siempre para mejorar su problema, al igual que el paciente con una contractura muscular acude al fisio, que consigue una relajación del músculo y un alivio claramente de los síntomas, de la contractura, del dolor, sin actuar para nada en el estrés, o al menos hacerlo de una forma secundaria. Nosotros también utilizamos fármacos que modifican la motilidad intestinal, antiespasmódicos, antidiarreicos, astringentes, fármacos para reducir el gas, etc. Pero muchas veces esto no funciona. Y tenemos que recurrir entonces a una terapia más avanzada. Así como le hablamos a usted o a cualquier paciente con su problema de que sus síntomas, para mejorar sus síntomas, de alguna forma hay que actuar en su cerebro, piensa que le estamos intentando quitárnoslo de en medio, derivándolo a un compañero y tachándole a usted de estar mal de la cabeza. Le aseguro que no hay nada de eso. El hecho de que usted pueda enviar desde su cerebro estímulos nocivos a su intestino no tiene que ver con que tenga ninguna perturbación patológica, psicológica, ni que esté mal de la cabeza, ni mucho menos. Al igual que las demás personas, los pacientes con síndrome del intestino irritable están perfectamente equilibrados y son totalmente coherentes, razonables y no tienen ningún perfil psicológico anormal. Hombre, naturalmente que los hay que padecen de ansiedad y depresión como todo el mundo, que en ese caso es especialmente importante tratarlo, porque puede contribuir a agravar aún más el cuadro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que algunas personas, como probablemente usted, envíen estímulos equivocados al intestino, alterando su funcionamiento y provocando dolor, gases, estreñimiento o diarrea, en determinadas situaciones que ni siquiera usted se percata de ellas, mientras que otras personas que probablemente viven emociones y situaciones de estrés
o de desgracia muy, muy superiores a las suyas, no tienen nada de esto. Mire, probablemente una razón es como les decía, la alteración en la microbiota, y por ahí se está actuando, y de hecho eh, hay pacientes que mejoran de una forma muy manifiesta, aunque todavía no sabemos muy bien si eso se debe al efecto placebo, que es un efecto muy común en medicina y que se basa en que el paciente, cuando se siente que el médico se preocupa por él escucha, comprende sus problemas, cualquier procedimiento que utilice le produce una mejoría. Eso es sin que ese procedimiento realmente tenga una capacidad especial para curar. Y eso es el efecto placebo. Pero a lo que quería llegar es que hay una razón probablemente más compleja y difícil de entender que está en relación o que pueda estar en relación con acontecimientos de nuestra vida que ya hayamos olvidado. Es como si algunas personas nos volviésemos especialmente sensibles al estrés o a las emociones, de forma que producen unos efectos que realmente no deberían ocurrir. Y por último, tengo necesariamente que darle una explicación por la que en algunos casos le prescribimos a usted psicofármacos, algo que tampoco entiende. A la primera, porque si mi problema realmente no está en el cerebro, está en el aparato digestivo, a ver por qué me da usted fármacos para mi cerebro, que actúan en mi sistema nervioso. Me explico. Uno de los problemas que tiene muchos pacientes con intestino irritable, y probablemente también usted, es lo que se llama hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que su cerebro percibe perturbaciones en el aparato digestivo que una persona normal no percibe. Percibe como patológico algo que está aconteciendo, pero que realmente no está pasando nada. Hay un aumento de la sensibilidad, un aumento de la percepción de lo que está ocurriendo en el aparato digestivo. Y ¿de qué forma se puede tratar ese problema? Pues con fármacos antidepresivos. Hay dos grandes grupos de fármacos antidepresivos. Uno son los antidepresivos tricíclicos, que se utilizan desde hace muchísimos años y que tienen esa capacidad de disminuir la percepción del dolor, pero que, aparte de su acción en la depresión, también tienen un efecto que se llama anticolinérgico o antiespasmódico, que tienen capacidad de relajar el músculo del intestino y disminuir el dolor al margen de su acción antidepresiva. Por eso los prescribimos, no porque usted o porque entendamos que usted esté o pueda estar deprimida, sino para disminuir su sensibilidad al dolor y para reducir las contracciones dolorosas de su intestino. El otro grupo de fármacos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, por supuesto, que existe en el cerebro, y las personas con depresión a menudo tienen la serotonina cerebral disminuida. Cuando se administran estos fármacos, aumenta la serotonina a nivel cerebral y se produce euforia y se reduce la depresión. Pero más del 80% de los depósitos de serotonina no están en el cerebro, están en las células enterocromafines del intestino, que son las que están implicadas en la motilidad,
en el movimiento y en el dolor visceral, en que percibamos el dolor. Por ello, estos fármacos también alteran de una forma manifiesta, cambian para mejor la motilidad de nuestro intestino, por una parte, y por otra también reducen la sensibilidad visceral, conducen a que tengamos menos dolor. Y eso sin relación alguna con la actividad antidepresiva. Querido paciente, esto es todo lo que le quería contar. Espero que le haya o le pueda ser de utilidad y le doy las gracias por su atención y, como siempre, por haber confiado en nosotros.